Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Bienvenidos a esta serie de las bienaventuranzas y hoy vamos a ver la primera. Están dentro de las enseñanzas que están en la Biblia, que se denomina el Sermón del Monte, y ellas forman parte de esta enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en esa montaña, y está dirigida pues a personas creyentes, a personas que han entregado su corazón a Dios, porque está escrita para discípulos, ¿verdad? De hecho, toda la Biblia está dirigida a personas que creemos en Él, ¿verdad? No está dirigida todas las promesas, las responsabilidades y todo. No es para gente que no le haya abierto el corazón a Dios, sino para nosotros, para cada uno de las personas que creemos en Él y que queremos aprender de Jesús para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Les comentaba que en algún momento que estas bienaventuranzas lo que hacen es formar el carácter de Jesús en nosotros. Y la palabra bienaventuranzas viene del griego makario, que significa 7 veces feliz, que también significa estar pleno, ser plenamente felices. Y no se habla de esta condición de felicidad como que nos andemos riendo por todos lados, que no tiene nada de malo que lo hagamos también, ¿verdad? Sino sentir una plenitud de alegría, de gozo en nuestro corazón. Y como les dije, vamos a ver la primera bienaventuranza. Y la podemos leer en Mateo 5:3. Y se las leo en este momento en Reina Valera 1960. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces este versículo lo vamos a estudiar en 2 partes. Porque les comento que cada una de las bienaventuranzas están divididas en 2 partes. Una es la condición divina, la condición que Dios nos demanda o nos aconseja o nos anima a tener. Y la segunda parte es la bendición. ¿Se recuerdan que les comenté que cada una de las bienaventuranzas tiene promesa? Entonces, la primera parte de este versículo es la condición que tú y yo, Dios nos anima a tener para ir formando el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y la otra es la bendición. Y aquí dice, pobres en espíritu. A veces se ha omitido cuando se leen o cuando se dan ciertas explicaciones de este versículo, es pensar que la condición del ser humano es estar en pobreza financiera, ¿no? Pero aquí no dice bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar qué significa ser pobre en espíritu. Pero como les digo, a veces hay esas que borramos como letras, ¿verdad? O se nos hace una idea, entonces ya podemos pensar, ay, mira, es que es una bendición ser pobre porque todos los pobres van a disfrutar del reino. No es pecado para mí, en lo personal, para mí, aunque muchos digan que sí, ¿verdad? Que si una persona no tiene una condición económica solvente, que es un pecado. No, porque la vida es eso, la vida tiene vueltas. Como puedes tener temporadas donde la economía puede ser así muy buena, otras las cosas se ponen feas, pesadas, ¿verdad? No sé si a alguna de ustedes les ha pasado o a algunos de ustedes.
Pero yo sí he experimentado esas temporadas y no significa que es porque estoy en pecado o porque Dios se enojó conmigo. No, recordemos que estamos en este mundo. Y este mundo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde la economía es fluctuante. Entonces a veces ahí estamos arriba y a veces estamos abajo, ¿verdad? Pero retomando el tema, no significa que la persona en su momento podamos tener una condición difícil económica, ya tenemos ganado el reino. No, no es así, porque aquí dice pobres en espíritu, no de espíritu, sino en espíritu. Entonces, esta bienaventuranza que nos lleva a ser supremamente bendecidos, porque también es otra de las bendiciones de la palabra bienaventuranza, supremamente bendecidos, no es para los pobres materiales, es en el sentido de que claro que también es para personas que no puedan tener una muy buena economía, pero que no es para los pobres nada más. ¿Me expliqué? No es para los... No es cuando nos estamos refiriendo a los pobres de espíritu, o sea, gente que tiene falta de carácter. No se está refiriendo a ello. Tampoco es para las personas que no creen en Dios, sino para aquellas personas que han reconocido que necesitan a Dios en su vida. Esos son los pobres en espíritu. Esos somos tú y yo, que en determinado momento de nuestra vida hemos reconocido que necesitamos a Dios para continuar nuestra vida, que hemos pasado por procesos donde hemos visto que requerimos la ayuda de Dios. El pobre en espíritu es aquella persona, es aquel hijo de Dios que confía totalmente en Dios, no a medias, sino totalmente, ¿verdad? Es muy fácil a veces para nosotros, aún siendo hijos de Dios, tener esas temporadas donde, pues sí confío y Dios va a hacer algo, pero los que siempre les digo, ¿verdad? Que agarramos. No, el pobre en espíritu es alguien que así esté pasando lo que se esté pasando en la vida, a pesar de cualquier cosa, hay una confianza total en que Dios va a sacar bandera por nosotros, que Dios va a hacer milagros, que Dios está obrando, aunque nosotros no lo veamos en el instante. Ese es un pobre en espíritu. Alguien que tiene dos características, ¿verdad? Y a lo mejor aquí la palabra este estudio nos va a empezar a confrontar, ¿verdad? Las dos condiciones que tiene un pobre en espíritu es que es humilde y es dependiente de Dios. Te repito, el pobre en espíritu, hay dos características, dos condiciones en su vida que lo determinan con ese nombre, pobre en espíritu: humildad y dependencia de Dios. ¿Y cómo nos cuesta la humildad, verdad? Bueno, yo no sé si a ustedes, pero el a veces como tenemos tantas habilidades, tenemos tantas virtudes, tantas aptitudes, tantos dones, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Él nos ha constituido con un equipo tan especial de habilidades, y todo mundo tenemos diferentes habilidades, podemos compartir algunas, pero, por ejemplo, miren, yo no soy buena para cuestiones manuales. O sea, como que denme algo así, yo, como que digo, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? Se cuenta, no soy. Yo creo que cuando ya me dedico, sí logro hacer algo, y me sale bien, pero no es algo que diga yo, como yo veo personas que agarran 2, 3 elementos, ¿verdad? O ingredientes incluso, y hacen cosas extraordinarias, para mí extraordinarias, ¿verdad? Porque a mí hasta por armar un florero y tener la capacidad de poner cuadros en la casa y todo eso, yo no soy así. Muchas cosas me causan mucho ruido visual, o sea, me cansa el tener muchas cosas, soy más minimalista.
Pero admiro a las personas que sí tienen esa habilidad. Hay gente que tiene aptitudes para desarrollar ciertas cosas y yo digo, no, yo tengo otras. No que yo no tenga capacidades ni habilidades, pero no he desarrollado esas, ¿verdad? Soy más buena en desarrollar otras que las disfruto mucho. Entonces, todos tenemos habilidades, pero esas habilidades Dios nos las dio. Y el reconocer que Él nos ha dado esas habilidades es humildad, ¿sí? No jactarnos como si fuera algo que nosotros nos pusimos, ¿verdad? Nosotros nos ponemos la ropa, ¿verdad? Nos maquillamos o los hombres se afeitan o lo que sea, pero hay cosas en nuestro interior que son parte de nuestra personalidad y de nuestro carácter y temperamento que ya fueron dadas por Dios a nuestras vidas. No fueron de manera personal, ¿sí? Las hemos desarrollado, claro, a través de los años, pero ya venimos con ellas. Entonces necesitamos tener la humildad. El ser pobre en espíritu es reconocer, teniendo la humildad, que Dios es el que nos ha dado todas las habilidades, todas las destrezas, ¿sí? Quien nos da diario de comer, quien nos ha provisto para vestirnos, quien nos ha dado un trabajo, quien nos ha regalado una familia, quien nos ha dado la salud, ¿no? O sea, todo lo que tenemos viene de Él, absolutamente todo. Entonces, tener la humildad que aunque tengamos, como les digo, todos tener éxitos, cuando nosotros tenemos éxito, y no así como que ustedes digan un éxito que todo el mundo te aplauda ni nada, sino que cada oficio, cada profesión, cada trabajo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, Dios nos lo da. Tenemos que tener esa humildad de reconocer que no viene de nosotros mismos. Nos conviene tener la humildad para ser personas pobres en espíritu. Porque a veces vamos por la vida dando por sentado que Dios nos da todas las cosas, pero no tenemos la humildad de reconocérselo, de decírselo, de agradecérselo. Y nos caemos en algo que se llama autosuficiencia. ¿Les ha pasado? Que a veces caemos en esa autosuficiencia de decir, es que yo soy muy buena para esto. Es que yo soy muy bueno para esto. Y sí, pero reconocer que Dios es quien nos ha hecho así, el que nos ha bendecido para ser así. Y otro es la dependencia, ¿verdad? Dice la palabra que hay un poder dentro de nosotros. Entonces, si nosotros queremos caminar en esta bendición de ser supremamente bendecidos, en ser personas pobres en espíritu, es teniendo humildad de quiénes somos en Él, no tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y así dice la palabra, y si quieres anotarlo para que después lo puedas estudiar y meditar un poquito más. Dice, es Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Esto es caminar en humildad, porque a veces nosotros queremos más nuestro bien que el de los demás. Y aquí no dice que no busques el bien para ti, fíjate, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, o sea, en lugar de ser egoístas o vanidosos, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores, no que mejores, como mejores, dice, que ustedes mismos. O sea, que también nosotros somos mejores, ¿verdad? Pero también considerar a las otras personas. A veces no reconocemos nosotros que otras personas aportan a nuestra vida, ¿sí? A veces nuestro egoísmo y nuestra vanidad es como decir, no, yo no puedo aprender de nadie. Yo ya sé todo. A mí no me van a venir a contar que esto y lo otro. O sea, no.
O a mí no me van a hacer tonta, no me van a hacer tonto. Pues sí es bueno poner límites, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos habla de que no hagamos nada con esa condición de egoísmo ni de vanidad, sino dice, hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo por su propio bien, sino también el bien de los demás. Ven que aquí la humildad es lo que está predominando. Es ese carácter que nos hace ser pobres en espíritu. Esa es la primera parte que les dije, humildad y la dependencia de Dios. Y a veces nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos de que, no, sí, es que yo sí dependo del Señor en todo. Pero a la hora de la verdad, andamos queriendo nosotros cómo solucionamos. Bueno, no ustedes, yo. Yo soy muy tendiente que si pasa algo que está un poquito complicado, yo como, ¿cómo le hago? Y empiezo como a pensar mucho y ver cómo soluciono, ¿verdad? Y ver cómo aporto y así. Y como que Dios me dice, no, espérame tantito, o sea, va a ser a mi manera, no a tu manera. Es depender realmente de Él. Y a veces nosotros queremos o tendemos a depender de Dios cuando ya nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Cuando ya nosotros ya hicimos todo y ya nos topamos con pared y ya nos frustramos, nos lastimamos, nos equivocamos, ¿verdad? Y ahí es donde dice, ay, sí, pues Señor, ayúdame por favor porque yo no puedo. Y la dependencia no necesariamente tendríamos que llegar a ese límite, sino depender de Él en la cotidianidad de nuestra vida, no solamente en las crisis, porque en las crisis es cuando realmente nosotros decimos, sí, yo Señor, por favor, ya no aguanto, ayúdame, ¿verdad? Ya no puedo, ya no soporto, ya no sé qué hacer, yo no puedo con esto, ¿verdad? Y está bien porque Dios en su misericordia y en su amor nos tiene esa paciencia y dice, ok, o sea, ya entendiste, ¿verdad? Casi que creo que nos dice el Señor. Pero no, tenemos que nosotros deberíamos, por nuestro propio bien, depender de Él en todo, por todo y para todo. Tener esa dependencia. Como te digo, en la cotidianidad. Reconocerlo a Él aún en lo cotidiano, aún en el quehacer diario nuestro, ¿verdad? Porque nosotros siempre como que, y parece como absurdo lo que voy a decir, como que queremos pues no tanto espiritualizar a Dios, sino hacerlo muy místico, muy como que, solamente para cosas muy, muy fuertes, ahí sí te busco, pero para mi vida diaria, yo me las arreglo, ¿sí? Yo veré cómo hago las cosas, ¿verdad? Y no. Y a veces nos olvidamos de Él. Miren, a veces también no tenemos dependencia de Él y nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque decimos, como ya oré, como ya ayuné, como ya leí la palabra, como ya fui a una reunión cristiana o ya fui a una iglesia, como ya, ¿verdad? Pues yo estoy dependiendo de Dios, ¿no? No, ahí nomás estamos haciendo, pero no estamos siendo. Y el pobre en el espíritu primero es y después hace. No sé si me doy a entender. Porque nosotros a Dios lo queremos convencer con lo que hacemos. Y por eso decimos, pero es que si yo te busco, pero si es que yo hago esto, pero si yo es que esto y lo otro, ¿tú por qué no me das respuesta? Y ahí, ¿dónde está la humildad? Porque esto no se trata de un intercambio. No es que Dios está esperando que tú hagas, que yo haga para darme. Él me da y te da por quien eres, porque eres su hijo y porque eres su hija. Entonces a veces nosotros caemos en esa soberbia, en ese egoísmo y en esa vanidad de decir, es que Dios me tendría que responder porque yo estoy haciendo lo que Él dice que yo haga. No, cuando nosotros seamos lo que Dios dice que somos, entonces vamos a empezar a hacer
lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero ahí medítenlo ahí en sus corazones esto. Entonces, el pobre en el espíritu es aquella persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adulto mayor, ¿verdad? O aún incluso niño, que es plenamente feliz, que está supremamente bendecido por caminar en un carácter que es predominantemente humilde y dependiente de Dios. Ese es un pobre en el espíritu. En espíritu. ¿Y cómo puedo mantenerme yo en esa posición de ser humilde y de ser dependiente? En la permanencia. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. Hablando Jesús. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Nada que permanezca. Porque tenemos obra de nuestras manos, o sea, como les digo, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero que permanezcan, que traigan fruto. Esa es la diferencia. ¿Cómo es la manera? Si nosotros permanecemos en Jesús. Entonces Él permanecerá en nosotros y Él producirá mucho fruto. Porque separados de Dios, separados de Jesús, separados del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Nada que permanezca. Y miren, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo este estudio, que la segunda parte, bueno, la primera también obviamente, ¿verdad? Y es un reto considerarnos, considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Es un reto realmente depender de Dios cada día y por todas las cosas, y en todas las cosas, y en cualquier condición. En las buenas, esto es como un matrimonio, ¿verdad? Esos votos de que en las buenas y en las malas. Entonces esa dependencia en cualquier circunstancia. Y la segunda parte que les comentaba, porque se recuerdan que les dije que este versículo tiene dos partes, la condición y la bendición. Y la bendición dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será, sino dice es el reino de los cielos. Habla de propiedad. Ay, no, a mí eso de verdad que me impactó. Es algo que te pertenece, es algo que me pertenece. Nos pertenece un reino. Y para que lo analicen, ¿de quién es un reino? De un rey. Entonces, el ser pobre en espíritu te da realeza, me da realeza. Y pareciera como, ¿cómo se dice? Como lo contrario. Porque si el ser humilde y el ser dependiente, ¿verdad? Que no parecen una condición de realeza esa, ¿verdad? Pero el tener esas dos condiciones me va a llevar a mí y te va a llevar a ti a tener realeza. La humildad y la dependencia nos hacen a ti y a mí disfrutar el reino de Dios aquí, en este momento, en este instante de nuestra vida, en el aquí y en el ahora, no en el futuro, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Es nuestra propiedad. ¿Y quién nos da ese regalo? Jesús. Jesús nos da ese regalo. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, ¿se acuerdan que al principio les dije que esta bienaventuranza, como todas en realidad, es para los hijos, es para los discípulos, es para un creyente dependiente de Dios? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en Dios, en Jesús, nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Entonces, lo que le pertenece al Padre y lo que pertenece a Jesús, nos pertenece a nosotros si nosotros desarrollamos un carácter de ser pobres en espíritu, en ellos. O sea, somos herederos y coherederos.
¿No les parece así como glorioso? Bueno, a mí sí. Yo estoy disfrutando esto que he estado estudiando para compartir con ustedes lo de las bienaventuranzas. Entonces, miren, también dice en Romanos 8:32, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? O sea, todo lo del reino nos pertenece también a nosotros. Pero la condición es que ser pobre en espíritu. Y ya para terminar, te voy a leer una versión que me gustó mucho de la bienaventuranza. Dice en Palabra de Dios para Todos, afortunados, o sea, Palabra de Dios para Todos en Mateo 5:3, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Es en presente, es para vivirlo ya, no es para mañana, no es para cuando nos muramos, no es para cuando la segunda venida de Cristo, es para ahorita, desarrollando en nuestra vida ese carácter de humildad y dependencia hacia Dios. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Señor Jesús, Espíritu Santo, te queremos pedir que en estos tiempos que vamos a estar estudiando las bienaventuranzas, tu Espíritu Santo nos hables tan claramente a nuestro corazón y a nuestra mente, que en este confrontarnos de tu palabra sea una animación, Señor, para desarrollar ese carácter que tú quieres que desarrollemos, porque quieres que seamos sumamente bendecidos, supremamente bendecidos, Señor, y que podamos vivir el reino de los cielos, Señor, aquí en la tierra. Aquí tú ya te acercaste a la tierra, Jesús, cuando viniste. Y también nos has dejado el Espíritu Santo porque quieres que vivamos en estas bendiciones, Señor. Perdónanos si no hemos sido humildes, Señor. Perdónanos si no hemos sido dependientes realmente de ti, Señor. Que a veces lo hemos dicho de los labios para afuera, Rey. Pero vivimos en esa constante de ser tan autosuficientes, Señor. Perdónanos. Gracias, Rey, porque yo sé, mi Padre, y yo sé, Espíritu Santo, que tú estarás trayendo cosas tan especiales a nuestra vida en este tiempo, Señor, que por anticipado te damos las gracias. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús.